Ok, ya. Entonces vamos a partir la sesión de hoy. La sesión va a tener una modalidad de dos bloques. Primero vamos a ver el material, el contenido y finalmente vamos a ver un tutorial. Pero antes de eso, les quiero mostrar los cuatro módulos que vamos a ver. Tenemos cuatro sesiones y la sesión de hoy es sobre regresión. Y las siguientes clases van a ser de clasificación, evaluación y selección de modelos y finalmente vamos a ver aprendizaje no supervisado. Y como les dije, tenemos dos bloques. El primer bloque es de contenido, donde vamos a ver en qué consiste el concepto de regresión en aprendizaje automático. Y finalmente vamos a ver un tutorial con código sobre cómo podemos implementar estos modelos con el lenguaje de Python y en algunos datasets, uno sintético y otro un problema real. También los quiero invitar a que si tienen preguntas, levanten la mano o me escriben por el chat. La idea es que vayamos como también conversando y si salen dudas o ideas, las puedan compartir. Entonces, así es más dinámica la clase y más entretenida. Entonces, como les dije, la clase de hoy es sobre regresión, en particular sobre modelos lineales. Y la clase de hoy y las clases que vienen más adelante van a estar basadas esencialmente del libro que se llama Pattern Recognition, del autor Bicho. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir a buscar el libro, pueden hojearlo y así pueden ir como adelantando conceptos o ideas que les interesen y las vamos conversando acá en la clase. Entonces, la clase de hoy está basada en el capítulo 3 de este libro y primero quiero motivarles un poco sobre la regresión y cómo está inserta en la mayoría de los modelos actuales de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Entonces, para solo dar un ejemplo, quiero mostrarles aquí la arquitectura de ChatGPT. Y aquí lo que estoy mostrando es el módulo de autorregresión que tienen estos sistemas de generación de texto. Entonces, uno usualmente le da un texto de entrada, y aquí el texto de entrada es lo que marco en una caja en gris acá abajo. Aquí yo le hice una pregunta a ChatGPT, y luego el modelo genera palabra a palabra. Entonces, en una primera iteración genera la palabra los. Después yo uso la palabra los y lo vuelvo a agregar en mi secuencia de entrada y ahora me genera la palabra GPT. Entonces eso se hace de manera autorregresiva y iterativa hasta que me genera su respuesta completa. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque esencialmente o por debajo cómo funcionan estos modelos es a través de una arquitectura típica que se llama Transformer. Y la arquitectura tiene estos dos módulos. Uno, un módulo que está acá a la izquierda, que se llama encoder, y lo que está a la derecha y lo que marqué en azul o celeste es el decoder. Y en el caso de los modelos tipo ChatGPT, que probablemente muchos de ustedes han usado, es un decoder, ¿sí? ¿Y por qué les muestro este modelo? Porque una parte clave de este tipo de arquitecturas para que lleguen a funcionar es que uno tiene que determinar cuál es la palabra más probable dada una secuencia de entrada. Entonces, para hacer ese cálculo de lo más probable, uno tiene que darle un puntaje a cada posible palabra. Y eso se denota con esta capa que se llama lineal. Y lineal, en nuestro caso, es una capa de tipo regresión. Entonces, eh, es lo que vamos a ver hoy, cómo están definidas estas capas lineales en el caso de predicción de un vector de una dimensión y en el caso de la predicción de un vector de varias dimensiones, como es en el caso del texto cuando uno quiere predecir una palabra. Entonces esa es un poco la motivación y para que también a ustedes les interese también que este concepto de la regresión no es solo un concepto que es parte del aprendizaje automático, sino también parte del aprendizaje profundo, que es como el paradigma actual de la inteligencia artificial. Ok, entonces, para ir más de lleno a lo que nos corresponde,
La definición de regresión viene definida como sigue. La idea clave es que tienen que pensar en el objeto que está acá a la izquierda. Uno tiene una secuencia o un vector de entrada que usualmente se denota por una letra X y luego pasa por una caja, que es un modelo lineal, que está parametrizado por una variable que se llama W. Y lo que genera es un, es un valor escalar que se llama Y o usualmente el output. Entonces, en el caso de los modelos lineales, el caso más simple es el que tengo aquí en el cuadrado rojo más grande, ¿cierto? Uno tiene que el output está dado por el input y un vector de pesos, que es el W. Y como su nombre lo dice, la forma en cómo se combina cada uno de los pesos es de forma lineal. Entonces tengo el peso sub 0, tengo el peso sub 1, que viene acompañado de la primera dimensión del input, que es el X1, y así hasta la dimensión que tiene nuestro input, que es D en este caso. Y entonces cada una de estos productos se combinan a través de una suma, ¿sí? Y eso es la parte lineal de este tipo de modelo. Su versión más general, que en el caso cuando uno tiene inputs que no son vectores, eh, uno lo que hace es crear un extractor de atributos o características. En la literatura usualmente se le llama como una letra, como con la letra phi. Entonces, la letra phi nos ayuda a transformar nuestra entrada a un vector numérico. Y aquí está la forma más general de un modelo lineal, que es a través de estas funciones phi. Y aquí el X puede ser cualquier cosa como les dije. Puede ser un vector, puede ser una imagen, puede ser una serie de tiempo. Y lo que importa son cómo yo extraigo atributos y después cómo los combino linealmente a través de estos pesos W sub j. Entonces, no sé si hasta acá vamos bien o si tienen alguna pregunta. Si no, pasamos directamente a un ejemplo concreto. Ok, ya. Entonces, para hacer una idea de lo que estamos haciendo acá, le- les hice este ejemplo que también lo vamos a ver en el tutorial, que muestra eh, en qué consiste este tipo de modelo. Entonces aquí tengo mis datos. Acá mis datos vienen generados a través de esta función que depende del tiempo. El tiempo es mi input y mi output es la posición que yo lo denoto con un X dependiendo del tiempo. Entonces, aquí de hecho lo que estoy modelando es la posición en el tiempo que tiene una partícula eh, que está afectada por una posición inicial, que es 5, una velocidad inicial que es 10 y se mantiene constante, y también una aceleración, que aquí sería 40, ¿cierto? Si uno se acuerda de la función de itinerario. Entonces, eh, lo que también hice es que a mis datos les añadí ruido y los grafiqué en este gráfico donde el eje X es el tiempo y el eje Y es la posición en el tiempo. Entonces, como ven, cada uno de mis puntos tienen un ruido y le sumé un ruido. Por eso los puntos no viven en una línea, sino que eh, tienen se dispersan a través de una línea. Entonces, lo que hice acá abajo es crear un modelo lineal que solamente usa el input, ¿cierto? Usa el input que es el tiempo. Aquí no he hecho ninguna transformación de la entrada. Y el mejor modelo es esta línea recta, ¿sí? El mejor modelo que tiene esta forma. Entonces aquí nosotros observamos que el modelo no es tan bueno, de hecho, eh, que podríamos ajustarnos mucho mejor a los datos. Entonces, eh, pensando en eso, hice un segundo modelo, que en este caso depende del input y también del input al cuadrado, ¿cierto? Y aquí dice el tiempo al cuadrado. Y luego ajusté el modelo lineal
y me dieron estos pesos, que son los números que están acompañados acá de las variables. Entonces aquí me dio, la constante me dio 4,9, que es bien cerca de 5. Luego aquí la velocidad me dio 9,4, que está bien cerca de 10. Y la aceleración me dio 20,7, ¿sí? Está bien cercano a 20, que era el valor real. Entonces, volviendo atrás, pensando en el modelo lineal, el modelo que está acá en rojo sería la versión más simple del modelo lineal, donde acá en este caso, en el caso del que le mostré de la cinemática, el X sería el tiempo, el eje y la posición sería el Y. Y solo tengo un vector W0 y un valor W1, ¿sí? En mi modelo lineal más simple, que aquí lo tengo en rojo. Pero lo que yo puedo hacer es crear más características, ¿cierto? Aumentar la dimensión de mi entrada. Y eso lo puedo hacer a través de estas transformaciones eh, que aquí le llamamos phi, que son transformaciones de la entrada. Entonces, lo que yo hice en el segundo modelo es pensar en el cuadrado del input. Esa es mi nueva función phi. Entonces, de esa manera yo logré tener un modelo que tiene mayor expresividad y me permite ajustar a datos más complejos, como en este caso donde tengo eh, una dinámica parabólica de los datos, que no es lineal completamente. Entonces, eso es lo importante de la extracción de características, eh, en particular en Machine Learning, donde es la parte más importante para poder llegar a tener modelos que se ajusten bien a los datos, ¿sí? Es pensar en qué otra forma yo puedo transformar mi entrada para que mi modelo lineal se ajuste mejor a los datos, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? Ok, ya. Entonces, acá en el ejemplo anterior yo les mostré lo- los valores óptimos de mi modelo, ¿sí? Aquí tengo un modelo que tiene datos, esos son mis datos, y encontré los modelos uno y 2 que son los que yo ajusté usando datos, que serían los datos son los puntitos azules. Entonces, para encontrar los parámetros óptimos, uno tiene que definir una función objetivo. Y acá mi función objetivo es de tipo una función de error, es decir, mide qué tan lejos están mis predicciones de los valores reales. Entonces, esta función objetivo tiene tres cosas importantes. La primera es la cantidad de los datos. Acá se denota con la letra N mayúscula la cantidad de datos. Luego tengo que tener outputs o targets que se denotan por la letra T sub n, que es el enésimo dato, y los inputs, que son las letras X. Entonces, lo que yo estoy midiendo aquí es la diferencia entre mi modelo, que es W transpuesto phi, y los valores reales, que son los targets. Entonces, esta es la diferencia de los cuadrados. Entonces, este tipo de funciones de error se llaman eh, de minimización de errores cuadráticos. O sea, cuando uno quiere encontrar el óptimo, lo que uno está haciendo es tratar de encontrar un W, es decir, los pesos en mi capa lineal, tal que el error sea lo más pequeño posible, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo encontrar los pesos de mi modelo. Y lo importante de este tipo de modelo es que, eh, a diferencia de otros, es que tiene una forma cerrada. Su solución tiene una fórmula, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la máxima verosimilitud, si esto uno lo piensa como un problema de optimización usando probabilidades y variables aleatorias, uno puede encontrar
el óptimo que maximiza la verosimilitud, y uno encuentra que el peso óptimo viene dado por esta fórmula de acá, en donde la variable phi mayúscula está dada por esta matriz, ¿sí? En donde cada fila corresponde a los valores que tiene phi en cada una de sus coordenadas para cada uno de los datos de entrenamiento. Y lo bueno es que la mayoría de las librerías de Python o librerías que tienen implementadas las regresiones lineales usan por debajo esta fórmula cerrada, ¿sí? Y eso permite que encontrar el óptimo usando datos sea muy rápido. Hay otros algoritmos que escalan muy mal cuando la solución no está definida de manera exacta. Y solo por dar un ejemplo, las redes neuronales, uno no tiene una solución exacta del óptimo, ¿sí? Entonces uno tiene que usar algoritmos estocásticos para poder llegar al óptimo. Según las ventajas es la rapidez de obtener eh, los mejores valores para mi modelo lineal, en el caso de regresión. Otra cosa que uno puede hacer eh, es mejorar la función objetiva, ¿sí? Uno lo que hace es añadir eh, otra componente que se le llama una componente de regularización, porque lo que puede ocurrir es que nuestro modelo se sobreajusta a los datos, es decir, que se ajuste demasiado bien a los conjuntos de datos de entrenamiento. Y eso en algunos casos es indeseable porque uno quiere que el modelo generalice a datos que no vio en el conjunto de entrenamiento. Entonces, una manera de mitigar ese sobreajuste es a través de un parámetro de regularización. Entonces, en este caso, en el caso más simple, en el que yo estoy sumando el producto punto de 1000 pesos, lo que estoy haciendo al final es que yo quiero que, que los valores que tienen los parámetros de mi modelo lineal sean lo más pequeños posible, ¿sí? Es decir, que tengan una norma pequeña. Y solo para verlo geométricamente, este nuevo, esta nueva función que estoy agregando a la función de error está dada por este círculo inverde, ¿sí? Que es la tercera figura de las cuatro que están acá. Entonces yo lo que estoy penalizando ahora es la magnitud de los pesos. Luego hay otras formas de penalizar que tienen que ver con usar otro tipo de norma, ¿sí? Entonces, la forma más general aún de una penalización a través de regularización de los pesos es con lo que yo tengo acá arriba en el cuadrado en rojo. Que aquí yo estoy penalizando la suma de los valores absolutos al exponente Q, en donde Q es un hiperparámetro que uno puede ajustar con, con datos o con un conjunto de validación. Entonces, aquí, como se ve gráficamente, esta norma, cuando uno elige un valor de Q diferente, está dado por estas figuras de acá. Un ejemplo el ejemplo más típico es cuando Q es igual a 1, y eso se le llama una regularización de tipo lazo, ¿sí? Y hay otras regularizaciones de tipo Rich, en donde usan otros exponentes. Entonces eso uno puede ir ajustándolo dependiendo de qué a uno le conviene. Y lo que está ocurriendo al hacer esto, eh, aquí tengo los dos casos, en donde tengo una norma al cuadrado y en donde tengo una norma elevado a 1, ¿sí? Que es el cuadrado. De hecho, este rombo. Entonces lo que uno está haciendo es no elegir el el punto azul, que es el óptimo, sino que uno va también tratando de tener un vector W que tenga un peso cercano a cero, ¿sí? Por eso está
Por eso ese punto azul ahora está más cerca del origen, que es al final este punto negro. Pero este punto negro puede estar en diferentes zonas, ¿cierto? En el caso de esta penalización con los cuadrados, se encuentra acá en W óptimo, mientras que si uno usa otra penalización con la norma uno tiene este peso que está aquí. Y de hecho este peso, eh, este W tiene dos componentes nomás, W1 y W2. Y acá el valor de W1 es cero. Entonces, lo que ocurre aquí es que una de las componentes vale cero, es decir, que el modelo está omitiendo una de las características de la entrada. Y eso también es útil porque uno tiene un modelo más con menos variables, entre comillas. ¿Sí? Uno tiene un modelo que no usa todas las características, sino que solo algunas. Eso también ayuda a regularizar y también que el modelo sea más fácil de interpretar. Entonces tiene esa ventaja. Y lo otro que es que en el caso acá en el caso de producto punto o la norma al cuadrado, también tiene una forma cerrada, que está dado por esta fórmula de acá, que es similar a la fórmula de la optimización típica, pero ahora aquí tiene este factor lambda y la identidad, la matriz idéntica. Y uno puede volver a la solución original si uno hace que el valor lambda sea igual a cero. Entonces acá en la nueva función de error con regularización hay otro hiperparámetro que es cuánto me importa esta penalización a través de las normas del peso de mi función lineal. ¿Sí? Entonces uno puede elegir cuánto a uno le importa que los pesos sean pequeños. Ok. Entonces aquí, en esta siguiente parte, les voy a mostrar el caso más general, en donde yo no solamente quiero predecir un único número, sino también quiero predecir un vector. Entonces, aquí pensando en el mismo objeto que les mostré al inicio, yo tengo una variable de entrada que se denota por X, ahora tengo un modelo lineal que lo denoto con una letra mayúscula W, y un output, que esta vez es un vector. En el caso de una dimensión, uno está prediciendo un único número, pero lo que uno también puede hacer es predecir un vector. Y acá el modelo también se escribe de la misma forma. ¿Sí? Tengo mi output que depende del input y los pesos. Y aquí los pesos no son un vector, sino que son una matriz W. Y tengo mi vector de características. Y como les dije, en el caso con más dimensiones de mi función de output, tengo más, tengo también una solución con máxima verosimilitud. Es decir, que también tengo un modelo que puedo encontrar de manera rápida, ¿sí? Ya que solo basta hacer esta inversión de matrices y multiplicación de matrices. Un poco para volver al ejemplo al original que les mostré con texto, es que los modelos de lenguaje por debajo están haciendo este tipo de operaciones a través de modelos lineales. Y aquí puse dos ejemplos de texto, ¿sí? Uno tiene aquí el X, que es una frase que está incompleta, y yo quiero predecir la palabra que sí. Entonces, este tipo de modelos se le llaman Next Word Prediction, que es al final cómo están entrenados los modelos tipo GPT. Entonces, eh, uno tiene una función phi que va a transformar mi texto a un vector numérico y lo multiplico por una matriz W, que lo que va a hacer es darle un puntaje a cada una de las palabras de mi vocabulario. Entonces, en este caso, tengo que mi modelo lineal le dio más peso a la palabra Venezuela. Entonces, aquí la,
la frase se completa con esta palabra, que es la que tiene más peso. Eh, y aquí dejé otro ejemplo, que es con aritmética. Entonces yo al modelo le dije 1 más 1 es igual a, y el modelo le da pesos a cada una de las palabras y le dio más peso a la palabra dos. Eh, Estos pesos, lo que estoy mostrando aquí es de un modelo real. Es en el caso de un modelo tipo BERT, que es un modelo eh, basado en Transformers, pero que usa el lado encoder de los Transformers. Entonces, estos son pesos reales de un modelo que predice palabras. Y es un tipo de regresión, pero al nivel de multidimensiones. Es decir, yo estoy prediciendo no un único valor numérico, sino que estoy prediciendo muchos valores numéricos al mismo tiempo. Eh, y solo para motivar la segunda sesión, que va a ser clasificación, eh, es que a estos puntajes que le dio un modelo lineal, uno los tiene que transformar a probabilidad. Entonces, en la sesión 2 vamos a ver cómo podemos transformar estos pesos para que ahora el modelo clasifique cuál es la mejor palabra. ¿Sí? Aquí es bastante simple porque el modelo de clasificación aquí lo que debería hacer es elegir la que tiene mayor peso o el mayor puntaje. Eh, pero eso es un caso de revisión con multi-output. No sé si hasta aquí vamos con dudas o no. Si no, podemos continuar. Ahí, ahí alguien preguntó si la grabación la mandan por correo. Sí, eso va a quedar guardado el material sobre la grabación y también el material de la clase y el tutorial. ¿Sí? Si lo quieren después ver. Ahí alguien me hizo una pregunta. Estoy colgado con los pesos. ¿Te refieres a los resultados que obtienes? Sí. ¿Tú te refieres como a cuáles pesos? En el caso más general, como la matriz W, o en el ejemplo que estoy mostrando aquí. Ah, la matriz W. Ok. La matriz W. Ok. Ya. En este ejemplo de aquí, el caso de multi-output, como dije, es una matriz. Aquí no estoy mostrando cuáles son los pesos, eh, pero aquí la matriz W tiene cada uno, tiene tantas columnas como dimensión tiene la función phi, y tiene tantas filas como la dimensión de mi output, como lo mostré aquí, lo mostré en esta parte de acá. Aquí los pesos son una matriz de M por K. No sé si esa era la pregunta, si era sobre las dimensiones o sobre cómo yo encuentro los pesos óptimos. No sé si tienes preguntas sobre eso. ¿Cómo concepto? Ah, ya, ok. O sea, lo único que está haciendo esta matriz W es hacer una transformación lineal de la matriz del vector phi. ¿Sí? Eh, en el caso más simple de una dimensión, lo único que estoy haciendo es hacer un producto punto entre dos vectores. Acá más tiene un mayor nivel porque eh, no es solo un producto punto, sino que estoy haciendo varios productos puntos entre cada una de las filas que tiene mi matriz W. Entonces así le puedo dar un peso en distintas dimensiones eh, para generar el output. No sé si alguien más tiene otra duda o si logré resolver la que me dieron por el chat.
Sí, es como un escalamiento del vector phi. Claro, en este caso es el vector phi. eh, sí, es como un escalamiento al final. En el caso de una dimensión, acá está el vector phi. Es como lo mismo, salvo que ahora es un producto punto. Me da un único valor numérico. Como en el ejemplo acá de la cinemática, estoy queriendo predecir la posición en cualquier instante del tiempo usando como vector phi eh, el tiempo y el tiempo al cuadrado. Ese es mi vector phi. Y ya, el i, el i entonces es un vector que asociamos aquí exactamente. Ya. En el caso de una dimensión es un solo valor. Por ejemplo, yo quiero predecir el precio de una casa basado en sus características, ¿no? Como puede ser cuántos dormitorios tiene, en qué lugar de la ciudad está ubicado, como los metros cuadrados que tiene la casa, etcétera. En el caso de que y es un vector, eh, y puede tener otra interpretación. Por ejemplo, puede ser la posición de un objeto. Por ejemplo, en dos dimensiones yo puedo, yo quiero saber la posición que tiene un objeto en el plano. Entonces ahí el output no es solamente un número, sino que son dos números. Es la posición en el eje de las abscisas y las ordenadas. Entonces, por eso el i puede ser, en este caso, un vector. Pero va a depender de tu contexto. En el caso aquí de las palabras, bacán. Es decir, en el caso aquí de las palabras, el i va a tener tantas dimensiones como el tamaño de tu vocabulario, en donde vocabulario se entiende como el conjunto de todas las palabras que tú conoces o las palabras que tu modelo conoce. Aquí en este ejemplo yo solo mostré las top 5 palabras que tienen más importancia. Pero aquí tu vector tendría dimensión mucho más grande, como, como en el orden de miles de palabras, o un vector del orden de 1000 dimensiones. Aquí por simplicidad yo solo mostré el top 5. No sé si eso era lo que probablemente confundía. Eh, entonces aquí, por ejemplo, cada componente está asociado a una palabra. Aquí en el ejemplo uno la primera componente está asociada a la palabra Venezuela. La, la tercera está asociada al punto, a la palabra que solo tiene un punto. Entonces, mi modelo lineal, dado un input, le da un peso. Me dice ya, ¿cuánto me pesa esa palabra? Y el peso tiene que ver con eh, como si pesa más, es decir, si tiene un valor positivo grande, muy grande, significa que es más probable que esa sea la palabra correcta para completar esta frase. ¿Sí? Y de esta manera están entrenados los modelos de lenguaje, como les decía. Y en el caso de acá abajo es lo mismo. Eh, pero también lo que hice aquí fue solo mostrar el top 5. ¿Sí? Porque si mostrara un vector de 1000 dimensiones, hubiera sido más complejo. Pero en la práctica tiene, como les decía, orden de miles de dimensiones. No sé si hay otra pregunta. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, podemos pasar directo al tutorial.
Y si tiene más preguntas sobre los conceptos, también lo pueden hacer durante el tutorial. Entonces yo les dejé un link en esta presentación que para poder abrir el notebook y les voy a mostrar cómo se implementan los modelos lineales en el caso de regresión con la librería sklearn y usando dos datasets, el de la cinemática, que fue el primer ejemplo que les mostré, y finalmente otro dataset que tiene que ver sobre la medición de la calidad de un vino basado en sus características. Aquí les voy a mostrar cómo implementarlo usando tres tipos de modelos: el lineal, el lazo y el rich, en donde lazo y rich son modelos lineales que tienen en su función de error una componente de regularización. Entonces, de esa manera podemos ver todos los conceptos que teníamos en esta clase. Quizá de hecho, para la clase de clasificación vamos a ver con multi-output. En esta clase no va a haber multi-output, solo de un output. Entonces, vamos al tutorial. Me voy a reconectar. Felipe, Sí, hola. Camila. Oye, ¿puedes poner el link en el chat? O no sé si está en el correo. Sí, lo puedo compartir. Ya, gracias. Ahí lo compartí. Gracias. Y nada, eh, no sé si todos están familiarizados con los Jupyter Notebooks. Quizá, no sé si todos me pueden como levantar como el dedo, si es que todos están familiarizados o que no. A ver, ahí hay un dedo arriba. Ah, ya. Entonces, ya. Voy a aprovechar de recordar, sí, para los que conocen qué es Jupyter y también introducir para quienes nunca han usado este tipo de formato de código. Entonces, los Jupyter Notebook tienen dos como tipos de celdas, que son estas celdas de texto, donde uno puede escribir, y estas celdas no se compilan, no están compilando código, es solamente como para escribir texto. Y el otro tipo de celdas son estas que están en negro, en donde tienen un símbolo para correr el código, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo voy a importar la librería NumPy para poder hacer unos cálculos y crear el dataset, ¿sí? de este dataset de cinemática. Entonces, esos son los dos tipos de celda y les voy a mostrar cómo hacer regresión en este dataset de cinemática. Entonces, la forma en cómo lo voy a hacer es que voy a usar esta fórmula para crear mis datos y además les voy a añadir un poco de ruido. Entonces, en este caso, en este ejemplo, mi modelo de regresión tiene una sola dimensión y lo que yo quiero predecir es la posición, usando solo como input el tiempo. Entonces, mi modelo teórico de los datos tiene una posición inicial, una velocidad y una aceleración, que van a ser constantes que yo quiero predecir. Y estos son los parámetros que le voy a dar. Voy a decir que la posición vale 5, la velocidad es 10 y la aceleración es 20. Aquí la aceleración, si uno como que se acuerda el concepto físico, aquí debería ir un medio, pero lo voy a omitir. Aquí el n mayúscula es cuántos datos
en la cantidad de datos que voy a usar de entrenamiento. Este va a representar mi input, que esto es un vector que va de 0 a 1 y tiene tamaño n, que va a tener tamaño 100. Y x sub t es eh, mi output, o la posición de mi partícula, que se está moviendo con esta dinámica. Se va a hacer la posición inicial, la velocidad por el tiempo y la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, las posiciones están acá. ¿Sí? Lo voy a correr. Ya. Y como es usual, los datos de entrenamiento, usualmente la variable observada tiene ruido. Entonces aquí le voy a añadir un ruido opcional a las posiciones, para que sea más difícil aprender la curva correcta. Entonces para ver cómo están mis datos, voy a graficar. Entonces en este caso mi eje de las abscisas es el tiempo, las ordenadas son la posición en el tiempo. Entonces, como aquí se ve en partícula parte en 5 y se va moviendo de manera acelerada. Esto no es una línea recta, sino que es como parabólico. Y llega hasta una posición cercana a 35. Y los puntos tienen ruido, ¿cierto? No es una línea recta. Entonces aquí estoy simulando que mis observaciones tienen ruido, que es usual en la toma de datos. Aquí tengo algo de ruido. Entonces, para poder implementar un modelo lineal, lo voy a hacer con la librería de sklearn y voy a importar la clase de regresión lineal. Entonces, para instanciar una clase de modelo lineal, basta con llamar a esa clase, ¿cierto? Aquí la estoy llamando al instanciarla con los paréntesis y luego voy a ajustar esos datos usando mi input y mi output. O sea, aquí mi input va a ser solo el tiempo y mi output va a ser la posición. Entonces yo lo ajusto, instancio mi modelo y lo ajusto con los datos, con el método fit. Y además puedo saber el score, y este es el R cuadrado, que cuando es cercano a 1 significa que es como bueno el modelo, y si es cercano a 0 significa que no está ajustando muy bien el modelo. Luego cuando ya ajusté mi modelo, puedo predecir nuevos datos. Aquí voy a usar de nuevo solo el tiempo para predecir la posición. Y lo que voy a hacer es graficar eh, mi predicción y los datos. Entonces, mi predicción es la línea roja, es mi modelo que ajuste, y los datos son los puntos en azul. Y si se ven, mi modelo no ajusta bien porque solo está pensando que, que, que tengo una posición inicial y una velocidad, pero no está considerando la aceleración. Entonces, para mejorar el modelo, aquí también tengo los valores óptimos. Según uno puede ver los coeficientes asociados al peso y el intercepto, que usualmente se le llama el bias. Entonces, para mejorar el modelo, voy a hacer una extracción de características, que lo único que va a hacer es considerar como entrada el tiempo y el cuadrado del tiempo. Entonces, tengo un vector más expresivo de mi. Entonces, ahora voy a crear un nuevo modelo. Entonces, lo instancio y lo ajusto con el método fit usando esta extracción de atributos. Y de nuevo uso como output las mismas posiciones. Así que tengo un mejor desempeño, tengo un 98% de R2, a diferencia de antes que era un 95%. Entonces voy ahora a predecir con mi modelo usando eh, mi función phi del input, que mi input es el tiempo, y tengo las nuevas posiciones. Y las voy a graficar. Aquí en este caso las voy a graficar en verde, el nuevo modelo. Y como les decía, en este caso el nuevo modelo es más expresivo y se ajusta mejor a los datos, que es esta curva verde en comparación a la roja, que es el modelo más simple. Y ambos modelos son lineales,
¿cierto? Eso es importante. Eh, no es lineal con respecto al tiempo, pero sí es lineal con respecto a la función phi, ¿cierto? Mi función phi es la que transforma el input. Entonces uno puede hacer regresión, pero no solamente con líneas rectas. Uno también puede ajustar curvas más complejas, como esta parábola. Y acá puedo de nuevo recuperar los coeficientes asociados. Y fueron los que mostré en la presentación, que son los parámetros que mejor se ajustan a los datos. Se parecen bastante a los valores reales eh, de mis datos, ¿cierto? Esto era la velocidad, aquí obtuve algo bien cercano a 10. La aceleración, aquí tengo de nuevo algo cercano a 20 y el intercepto, aquí debería ser cercano a 5. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo con un dataset real, que es este que les contaba de poder predecir la calidad de un vino. Y para eso es necesario importar esta nueva librería en donde puedo descargar directamente los datos. Entonces, uso esta librería y cargo el dataset de vinos. Entonces, ¿en qué consiste este dataset? Eh, Aquí voy a mostrar la metadata. Si quieren ver con más detalles, hay un paper sobre que muestran como distintos modelos de cómo resolver esta tarea y en qué consiste, ¿sí? Pero esencialmente lo que tiene son estas variables. Son 13 variables, donde solo 11 variables las vamos a usar como entrada. De hecho, acá la variable que tenemos que predecir es la variable quality, y es un valor entero. Que en el caso de estos datos va entre 3 y 9, ¿sí? Que es un subconjunto de 0 y 10. Y el resto de las variables que puedo usar como entrada son el pH, el grado alcohólico, otros parámetros sobre la acidez, azúcar, como variables interpretables sobre la calidad del vino, o sea, del vino, pero predecir su calidad. Y también tengo una variable categoría. ¿Sí? Las que les mencioné recién son todas variables continuas. ¿Sí? Aquí dice el tipo de variable. Acá tengo una única variable categórica, que es texto, que es el color. Aquí pueden ser de dos tipos, puede ser color rojo o blanco. Entonces lo que voy a hacer va a ser descargar los datos y, y voy a eliminar las variables que tienen eh, datos desconocidos. Entonces este dataset tiene casi 6.5 mil datos y son 12 variables. O sea, lo que voy a hacer en esta segunda etapa es transformar la variable categórica, la voy a transformar a numérica. Que en este caso lo que voy a hacer voy a hacer una nueva columna que se llama red, en donde vale 1 si es que el color del vino era rojo y es 0 si es que no lo es. Como son dos opciones, entonces la opción 0 es blanco. Lo que es importante al hacer esto, cuando uno transforma una variable categórica, es no crear tantas, tantas columnas como variables categóricas tiene mi variable, ¿cierto? Aquí no hay una columna que se llama blanco. Eh, si es que uno hace eso, uno indefine el problema, ya que esas variables dependerían linealmente entre sí. Si uno hace eso, puede ser algo negativo, ya que algunos solvers no, no se comportan de manera correcta cuando uno tiene una dependencia lineal entre las variables del modelo. ¿Sí? Aquí las variables serían las columnas. Entonces, por eso yo solo considero esa columna y no la variable, y no la columna que diga blanco. ¿Sí? Solo tengo una variable que se llama rojo. Am, Eso es importante. Y lo que también hago es desordenar los datos. ¿Sí? Aquí si se fijan, mis índices ya no parten de cero,
sino que están como desordenados. Y eso también es recomendable ya que algunos modelos dependen de ese orden o aleatoriedad de los datos. Entonces es una manera de desordenarlo. Y lo que voy a hacer en esta segunda parte es, ahí, voy a correr esto. Voy a importar un nuevo método que se llama Train Test Split y además voy a importar los modelos Lasso y Rich. Entonces lo que hago es defino mi variable de input como las características del vino y elimino la columna de calidad, que es lo que quiero predecir. Y la variable de output va a ser solo la columna calidad. Luego lo que también hago es transformar los datos, los escalo con una transformación eh, los normalizo. Esto es una normalización. Resto por la media y divido por la desviación estándar de los datos. Y esto uno lo puede hacer, usualmente uno lo hace después, ¿sí? Pero esta vez lo hice antes, solo para dar un ejemplo. Y hago una separación de los datos a través de conjunto de entrenamiento y testeo, con el train split. En este caso solo dejo un 30% de los datos para testear mi modelo. Y lo que sigue acá abajo son la creación de los modelos, instancias. Aquí instancio los modelos y los ajusto. Voy a instanciar un modelo lineal, un lazo y un rich. Donde rich y lazo son formas de regularizar el modelo lineal. Entonces aquí voy a correr esta celda para poder observar los desempeños. Entonces, eh, en este caso, este dataset lo usé en particular porque los desempeños se mantienen casi iguales. De hecho, fue muy difícil encontrar valores de alfa que quisieran que uno de los métodos de regularización sean mejores que el modelo lineal. Es un poco la motivación de hacer regularización. Entonces, a veces no ayuda. De hecho, acá ayuda muy poco. Aquí tengo el R2 de un modelo lineal, el R2 de un modelo lazo. Aquí, aquí aumenta súper poco. Y aquí el Rich es mejor, pero tampoco es demasiado diferente. ¿Sí? No es mejor que 28%. Es bien parecido a un modelo lineal. Y esto es el desempeño en el conjunto de test. Y lo último que les voy a mostrar, que es un poco un gráfico de cómo está prediciendo el modelo en el conjunto de test. Aquí estoy haciendo un box plot donde el eje X o la variable de la abscisa son los valores esperados que debería tener mi modelo lineal y el eje Y sería lo que predijo el modelo. Aquí tengo tres modelos, tengo el modelo lineal, el lazo y el rich. Lo que uno debería esperar es que los box plot, eh, las medias sean como monótonas y crecientes, ¿cierto? Eh, que cuando los datos cuando la calidad del vino era 9 el modelo lineal también debería decir 9. Y cuando la calidad del vino era baja, por ejemplo 3 también el modelo lineal me debería dar 3. Y aquí en este caso no se está juntando también. O sea, es monótono, pero no tiene buen desempeño eh, cuando la, cuando la calidad del vino es bien baja. Eso es, y también pasa cuando la calidad del vino es alta, cuando es 9. Eso ocurre también porque el dataset está desbalanceado. Como no hay misma cantidad de ejemplos para todos los posibles valores de la calidad del vino. Y tampoco se observan mayores diferencias entre los modelos lineal, lazo o rich. Eh, Como que tienen desempeños que no tienen una diferencia significativa. Y eso es igual una gracia de los boxplots que nos permiten ver si es que esos valores que veíamos que eran un poco diferentes, uno puede hacer un test estadístico de que realmente no son tan distintos. Que a través de estos boxplots, en donde acá abajo, o sea, entre medio tenemos la cintura del boxplot y qué tan ancha es la cintura, como, no sé si alcanza a ver, como que tiene como unos vértices acá, eso es el intervalo de confianza.
Y si se fijan, los intervalos de confianza se intersectan entre sí. Entonces, los modelos los tres modelos no son tan distintos. Y lo que les muestro aquí es cómo pueden ajustar modelos lineales, pero usando otra librería, que es la librería de Stats Models, eh, que es una librería bastante buena para sacar más estadísticos sobre el modelo lineal. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a importar esta librería y voy a llamar al submódulo que se llama OLS, en donde puedo ajustar un módulo lineal. Y lo que además voy a hacer es voy a agregar una nueva columna que va a ser una variable constante igual a 1. O sea, al igual que en ese canal, para instancio mi modelo, y hago un ajuste de los datos. Y luego aquí puedo ver los parámetros. Son los parámetros que aprendió mi modelo. Y la gracia es este resumen que te entrego. Aquí uno puede ver el R cuadrado, eh, el R ajustado. Esto es una versión diferente del R cuadrado para tener una comparación entre modelos que se entrenan con diferentes cantidades de regresores. También tengo otros estadísticos para, para determinar la calidad la calidad del modelo de regresión que me entregan. Y acá abajo está una tabla que tiene los coeficientes o los pesos del modelo lineal. Entonces aquí tengo x1 hasta x12, que son mis variables que usé de entrenamiento, y el intercepto, que es una constante. Entonces tengo esta columna que representa el coeficiente. Tengo también una desviación estándar de ese coeficiente. Tengo un p-valor, que eso me permite determinar si es que ese coeficiente es distinto de cero o no. Eh, y tengo su intervalo de confianza. Entonces, por ejemplo, uno con esto puede determinar cuándo un regresor o una variable del modelo lineal no es importante, ¿sí? O cuándo es significativa para una predicción. Que suele ocurrir de que hay variables en el modelo lineales que en verdad no aportan nada. Como puede ser puede ser una variable espuria que solo ayuda a tener un buen desempeño, pero que realmente no tiene una gran importancia en la predicción del modelo. Como en el caso de esta variable que está acá, como en la variable 3, eh, que su p-valor es 0,4 y su intervalo de confianza está interceptando el 0. Si ustedes ven aquí el intervalo del 95%, la cota mínima es negativa y la cota máxima es positiva. Entonces el intervalo de confianza está interceptando el 0. Con eso uno puede decir que esa variable en verdad no está aportando mucho el modelo lineal, es algo espurio. Y además uno puede hacer contraste entre las variables, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Uno puede decir cuándo un coeficiente es distinto a otro, o cuándo una variable está aportando más que otra. Y como es en el caso de la variable 1 y 2, que son distintas, ¿sí? Estos intervalos de confianza no se chocan entre sí. Este es siempre positivo y este es siempre negativo. Entonces, hasta acá hay alguna pregunta. Si no, podemos hacer una última ronda de observaciones o preguntas sobre los modelos lineales, eh, sobre esta clase de regresión. Ahí vi un comentario. Sí, sí.
Sobre el uso de las librerías. Eh, en el caso de aprendizaje automático, las librerías más comunes son sklearn. Y puedes ir directo a la página. Eso es algo más, lo más simple. Ah, también hay otras librerías, pero que no se usan tanto se usan más en aprendizaje profundo, que es la librería de PyTorch. Ahí tenéis más opciones de hacer modelos un poco más complejos, como por ejemplo modelos de lenguaje o modelos de visión, donde también podéis implementar modelos lineales. Ahí puse en el enlace cómo usar modelos lineales con sklearn. También en el Jupyter Notebook que les compartí, eh, hay un ejemplo de cómo se implementa, o sea, cómo uno lo instancia. Al final la implementación la hicieron los creadores de la librería. Eh, pero al final es eso. Ahí puedes leer más sobre qué parámetros recibe un modelo lineal, eh, entre otras cosas que se pueden hacer con visualización, pero en particular la que más se usa es esa, la de sklearn. Sí, ahí puse también la otra librería, que es OLS, en donde uno puede sacar más estadísticos sobre los coeficientes del modelo lineal. Si es que uno quiere hacer un análisis más profundo sobre el modelo. En algunas disciplinas es algo importante, como hay muchas disciplinas como ciencias sociales, en donde se entrenan modelos lineales para ver correlaciones eh, o dependencias lineales para predecir algún efecto de algún fenómeno. Entonces, si es que lo quieren hacer con Python y no con otras librerías o sea, sino con otros sistemas como R, una recomendación es usar la librería de Stats Models, donde pueden usar modelos lineales. Luego hay otro tipo de modelos lineales que se llaman como modelos lineales generalizados, donde uno puede tener distintos interceptos, distintos pesos, eh, dependiendo de los grupos. Pero ya ese es como otro tema. No sé si hay más dudas. Si no, dejamos de grabar. Ahí, Cristóbal, tú me decís. Ya, bacán. Estamos. Ahí nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. ¿Cuánto es la próxima clase? La próxima es el jueves. Sí, a la misma hora. Este jueves.